¿Lo pueden ver? Sí, doctor, Sí, sí se ahora sí, ve. doctor. Y ahora sí, disculpen, ¿no? Bueno, ya, el tema es de la clase de enfermedad ulceropéptica, ¿ya? No sé si, ya, bueno, lo pongo en esta presentación porque de la otra forma no se pueden ver las imágenes. Bueno, la enfermedad ulceropéptica, ya, ya. La enfermedad ulceropéptica se define como la ruptura de la superficie de la mucosa, pero esta tiene que tener ciertas características. Tiene que tener una profundidad de más de 5 milímetros, tiene que ser visible endoscópicamente y tiene que haber evidencia histológica que se ha comprometido la muscular y mucosa. Tiene que haber también un defecto tipo excavación y tiene que ser secundaria al ácido péptico, ¿ya? ¿De por qué estas características? Porque hay otra condición que se llama erosiones gástricas, donde va a haber situaciones similares, pero no van a llegar no va a llegar a las características de la úlcera. O sea, tenemos las diferentes capas de la pared gástrica, capa muscular, submucosa, y serosa, ¿no? Para que sea una úlcera tiene que haber compromiso de la muscular y mucosae. Acá tenemos la imagen de una lesiones tipo erosiones, que como no tiene compromiso a la muscular y mucosae, no se definen úlceras. Y aquí tenemos la imagen de una úlcera, que es una lesión deprimida, excavada, con exposición de la capa muscular y mucosae, ¿no? Se ve que en este caso la fibrina. Bueno, sobre la patogénesis, la causa más frecuente de por lejos, es la presencia de Helicobacter pylori y también está asociado a antiinflamatorios tipo no esteroideos. El Helicobacter pylori representa el 90% de todas las causas de úlcera duodenal y el 70% de todas las causas gástricas. Hay situaciones que aumentan el riesgo, como es el uso de anticoagulantes y la presencia de enfermedades crónicas como la diabetes mellitus tipo 2. Y la otra causa muy importante es el uso de antiinflamatorios no esteroideos por vía de la inhibición de la ciclooxigenasa, disminuye prostaciclinas, ¿no? Y la prostaglandinas tiene que ver con el moco, con el bicarbonato, con el mutuo, el flujo sanguíneo. Ahora, este es un cuadro donde muestra la presencia de las causas en las úlceras gástricas y duodenales. De por lejos, el helicobacter pylori es la primera causa y siempre en el caso de las gástricas, el 20-30% son debido a AINES. Y en el caso de las úlceras duodenales, solo el 5 al 10%. Y hay otras pequeñas de causas desconocidas y otras causas, ¿no? Ahora, bueno, acá está la fisiopatología, cómo el Helicobacter pylori genera la úlcera gástrica. Una vez que uno se ha infectado por el Helicobacter pylori, este permanece en la mucosa gástrica por mucho, mucho tiempo. De que Debido tiene una enzima, una ureasa, que va a facilitar la introducción a la mucosa gástrica. Y además, el Helicobacter es ácido resistente. Entonces se va a poder habitar en un medio donde pocas bacterias pueden vivir. La presencia del Helicobacter va a ser una inflamación crónica que va a evolucionar a una gastritis, a entrar a lo corporal, puede generar atrofia, metaplasia, displasia o cáncer. Y la otra vía es que de la lesión gástrica permanente voy a producir una úlcera, ¿no? Úlceras gástricas o duodenales. Un grupo de pacientes con Helicobacter pylori se conforman de forma sintomática y otro, bueno, también se asocia al linfoma tipo mal. El otro grupo de agente patógeno o etiológico es el uso de los antiinflamatorios no esteroideos. Esto va a tener doble efecto, un efecto tóxico local, va a haber una lesión en el mismo localmente, los antiinflamatorios no esteroideos sobre la mucosa gástrica, va a producir alteración en el flujo vascular, irritación y lesión. Y otro, debido a que al bloquear las prostaglandinas hay aumento de la secreción ácida, disminuye la secreción de mucina, disminuye la secreción de bicarbonato, disminuye la secreción de fosfolípidos activos en la superficie y disminuye la proliferación celular. ¿Ya? Y también alteran la cicatrización. Entonces, todo eso va a conllevar a la presencia de la úlcera. Sobre la etiología, no solo la Helicobacter y los AINES son causantes de úlceras pépticas.
hay por hipoperfusión, hay isquemia, las drogas tipo vasoactivos como la cocaína producen disminución del flujo en la mucosa gástrica y va a producir una isquemia y puede llevar una úlcera. Algunas infecciones por virus, por herpes, virus, sobre todo en pacientes inmunocomprometidos. Hay unas condiciones que hay secreción ácida, con el caso de gastrinomas, en síndrome de Solingen-Edinson. También hay úlceras por estrés, sobre todo en pacientes críticos, de pacientes en la UCI. Y hay otras condiciones como las gastroenteritis eosinofílicas, o sea, hay inflamación gástrica debido a una respuesta autoinmune. Hay mastocitosis sistémicas, enfermedad de Crohn, y hay otras causas que no llegan a tener, hay otras que no llegan a tener causa. Bueno, en el tubo digestivo tenemos factores protectores y factores tóxicos. Dentro de los factores tóxicos tenemos la presencia de Helicobacter, la presencia del uso de AINES, los ácidos biliares, el ácido clorhídrico, la pexina. Hay una asociación con el grupo sanguíneo O, el consumo de tabaco, el alcohol y las dietas. Y como factores protectores tenemos la secreción de moco, el bicarbonato, el flujo sanguíneo y las prostaglandinas, ¿no? El AE2 sobre todo. Luego, para llegar al diagnóstico tenemos varias herramientas. Hay un diagnóstico que consiste en la evaluación clínica, hay imágenes radiológicas y el gol estándar que es la endoscopia diagnóstica. Con respecto a las manifestaciones clínicas, ustedes van a tener el 70% de los pacientes, sobre todo los que usan AINES, claro, o sea, son asintomáticos. El paciente no viene por dolor, ardor, nada. Los pacientes vienen porque expulsan sangre, o sea, ya por la complicación. Hay un grupo que presenta dolor abdominal que representa el 80% es tipo epigástrico, pero ocasionalmente no solo el dolor es en la parte superior de la pared abdominal, sino puede ser en el hipocondrio derecho o hipocondrio izquierdo. El dolor clásico de la úlcera duodenal generalmente es postprandial, de 2 a 5 horas, y en la noche entre 11 y 2 de la mañana. Y esto se relaciona porque después de comer, después de que uno ingiere los alimentos, sale el ácido, pasan los alimentos sobre el ácido, entonces ya no hay efecto tampón de los alimentos y por eso viene el dolor a esas horas. Y en la noche, de 11 a 2 de la madrugada, porque es donde más, en esa hora donde más pico ácido, secreción ácida encuentra. Ahora, cuando la úlcera compromete el canal pilórico, hay un dolor epigástrico que empeora con los alimentos, hay eructos, flatulencias, plenitud, saciedad temprana, intolerancia al alimento gástrico, náuseas y vómitos. ¿Ya? Esas son la clínica más característica con respecto al motivo del ingreso. Bueno, y obviamente cuando ya está complicada la úlcera, ya hay sangrado, hemorragia, el paciente va a expulsar sangre, ¿no? La sangre que expulsa, dependiendo de la localización de la úlcera, se puede presentar como la sangre que sale al estómago, se expulsa como melena y tiene unas características especiales, es negra, tipo brea, o cuando es muy, muy rápido, puede expulsarlo por la boca, que se hematoquese, hematemesis, perdón. Cuando el sangrado es muy, muy abundante, sale por abajo, el jugo gástrico oxida la hemoglobina y sale negro, pero a veces es tan rápido que sale prácticamente sangre en coágulos, ¿no? Un rojo vinoso que es la hematoquese. Y la hematoquese ya te hace una hemorragia digestiva de tipo aguda y amplia, extensa, ¿no? Que no le ha dado tiempo a poder oxidarse la hemoglobina. Bueno, en imágenes ayuda muy poco, pero también existe, ¿ya? Ahí en radiología uno puede hacer una imagen a doble contraste con vario y puede ver con algunos signos que defectos de relleno, ¿no? Esta es una imagen a doble contraste, en el nivel del bulbo duodenal hay un efecto de relleno. Acá hay otra imagen, pero no es de rutina, ¿ya? Las úlceras menores de 0,5 son muy, muy difíciles de detectar y la sensibilidad de especificidad va a depender de quién lo hace y con qué método lo hace. Con tomografía se puede también llegar a visualizar las lesiones.
Ahí el signo característico es normalmente la mucosa gástrica, la tomografía tiene que ser con contraste. La mucosa gástrica debido a la inflamación tiene un realce y este realce va a discontinuarse y va a generar un pequeño bolso de luz y acá vemos el realce de la mucosa gástrica porque está inflamada, una disrupción y vamos a crear una pequeña bolsa luminal. Acá tenemos otra imagen y la correlación con la endoscopía. Bueno, quiero que sepan que eso existe, pero no es de rutina. Uno no anda pidiendo tomografías para el diagnóstico de una hemorragia digestiva. Bueno, y el diagnóstico, el cual estándar es la endoscopía diagnóstica y tiene varias ventajas. Tiene una sensibilidad del 90% y va a ser de operador dependiente. Varía según la ubicación de la úlcera. Este, no va a permitir diagnóstico, ubicación y también terapéutica, ¿no? Se puede encontrar una lesión, puede hacer inyectoterapia, colocar clics. Si la lesión es pequeña, se puede electrocoagular, ¿no? En este caso se le coloca plasma. Con respecto a las úlceras, pueden ser gástricas y duodenales, como les había comentado. Y las úlceras duodenales representan el 2 al 13% de todas las endoscopias. Es la causa más frecuente de la hemorragia digestiva alta y el 90% de ellas se curan espontáneamente. No se suele hacer seguimientos de las úlceras duodenales y no se suele tomar biopsia en el duodeno. En las úlceras gástricas, el 5 al 11% eh, tienen características, se relacionan a lesiones malignas. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, las úlceras tienen que ser, si se tiene la facilidad, tienen que ser biopsiadas. Hay una úlcera especial, cuando una úlcera tiene más de 3 centímetros, habla de 30 milímetros, habla de úlceras gigantes, ¿no? Los úlceras gigantes y la mayoría de ellas son de tipo benigno. Esto se ve en los pacientes adultos mayores. Estas son las úlceras gigantes, las características más de 3 centímetros de diámetro. Y bueno, pueden ser gástricas o duodenales, ¿no? Con respecto al tratamiento de cuando presentamos las úlceras, que tenemos úlceras, eh, va a usarse inhibidores de bomba. ¿Por cuánto? Por 4 a 6 semanas. En el caso de de las duodenales y en las gástricas por 8 a 12 semanas. Hay que diferenciar cuando tenemos una úlcera, es que este tiene de características benignas o malignas. La úlcera péptica benigna, que realmente hay un edema, congestión, de epitelio hay regeneración, bordes finos. Cuando la úlcera tiene aspectos malignos, son de contornos irregulares, desde base profunda, tiene pliegues deformados, los bordes pueden ser de aspecto infiltrante. Y aquí tenemos un cuadro donde muestra para tratar de diferenciar en úlceras gástricas de tipo maligna o benigna. Con respecto a las úlceras benignas, eh, la forma es regular, la úlcera maligna es irregular. El tamaño, la benigna es menos de 3 centímetros, la maligna generalmente es más. Los contornos son nítidos en el benigno, en el maligno es mal definido. El fondo es limpio, en el maligno es sucio, de aspecto necrótico. En el benigno los pliegues están conservados. En el maligno los pliegues suelen decapitarse, son friables, son de aspecto estriado. En el peristaltismo, el movimiento de la mucosa gástrica está presente en el benigno y en el maligno tiene cierta rigidez o simplemente no hay peristaltismo. La mucosa circundante que rodea la úlcera en la úlcera de tipo benigna es conservada y en la que tiene características malignas tiene alteración de su patrón mucoso. En el caso de la benigna, la hemorragia está en el fondo y en la úlcera maligna generalmente la hemorragia es de todos lados de la úlcera, generalmente los bordes. Bueno, y las úlceras pépticas tienen complicaciones, ¿ya? La complicación más frecuente es la hemorragia, cuando la úlcera es tan profunda que llega a los vasos de la submucosa.
pero también puede haber perforación, puede haber comunicación con otras estructuras, ¿ya? Puede haber penetración a otros tejidos o también puede haber obstrucción, o sea, la úlcera va a crecer repliegue de la mucosa que van a producir estenosis, y eso se ve sobre todo en la úlcera del bulbo duodenal. Deforman el bulbo y no permiten el pasaje del pilo. Bueno, las complicaciones, como les había comentado, tenemos la complicación más común, es el sangrado. Vamos a presentarlo como hematemesis o melema, depende de la intensidad del sangrado. Si es masivo, va a haber hematoquesia y puede haber descompensación hemodinámica, hipotensión o ortostatismo. Puede haber obstrucción de la salida gástrica, sobre todo en el canal pilórico o en el bulbo duodenal. Puede haber saciedad precoz, hinchazón, anorexia, náuseas, vómitos, dolor epigástrico postprandial o baja de peso. Cuando la úlcera es muy profunda y llega a fistulizar, o sea, comunicar con otras estructuras, dependiendo de qué estructura ha comunicado. Puede ser al intestino, que tenemos fístula gastrocólica, o al duodeno, gastroduodenocólicas. Puede presentar mal aliento o halitosis, que es el aliento a heces, vómitos de aspecto fecaloideo, diarreas postprandial y pérdida de peso. Cuando la fístula conecta un órgano circundante, puede producir abscesos. Cuando la fístula este, puede también comprometer estructuras vasculares y tenemos las fístulas aorto-mesentéricas, por ejemplo, ¿no? Y también puede comprometer la vía biliar. Puede provocar obstrucción biliar extrahepática o incluso hemobilia. Hemobilia es el sangrado por vía biliar. Otra de las complicaciones y la más grave es la perforación, que se da en el 2 al 10%, y la triada básica de una perforación intestinal, se de una úlcera péptica, es dolor, taquicardia y rigidez abdominal o signos de peritonismo. Bueno, cuando presentamos una úlcera y hacemos la endoscopía, lo que tenemos que hacer es una clasificación de las úlceras que nos va a permitir predecir el riesgo de desangrado, que es el FORRES. El FORRES tiene una clasificación de tipo 1, 2 y 3. El 1 es para el sangrado activo, el 2 es para el sangrado reciente y el 3 es un sangrado un poco antiguo, ¿no? En el 1 tenemos el 1A donde se ve un sangrado chorro. Vemos en la úlcera, en el lecho ulceroso y un chorro de sangre. El Forres 1A es muy, muy importante porque descompensa al paciente y ese tiene un resangrado del 90%, por eso que a estos pacientes tiene que hacerse terapéutica endoscópica. Una vez encontrada la lesión, hay que hacer inyectoterapia, colocar clic o termocoagulación. En el caso de una úlcera tipo Forres 1B, el sangrado es tipo babeante, o sea, no se ve un chorro, pero se ve un sangrado activo. En el riesgo de resangrado también llega a ser el 60 al 80%. Entonces, en él también se va a requerir un tratamiento endoscópico para controlar el sangrado. En la úlcera Forres 2A es del sangrado reciente. Va a caracterizarse porque tenemos una úlcera, el lecho en base fibrina y un vaso visible, y a veces es pulsátil, pero no hay sangrado activo. En este tipo de úlceras del tipo 2B, el riesgo de resangrado llega al 40 al 50%. Luego tenemos una lesión ulcerada, pero no vemos la úlcera en sí, sino vemos un coágulo adherido. Es la úlcera Forres 2B, que tiene un coágulo firmemente adherido. Este tipo de úlceras, el riesgo de sangrado es el 30 al 35%, ya es menos riesgo. Y aquí hay una disyuntiva, ¿no? Algunos dicen que hay que sacar el coágulo para poder ver la característica real de la lesión y poder hacer un procedimiento endoscópico para evitar el riesgo de resangrado. Y otros dicen, como el coágulo es parte de la, de la, de la, re- de la- del término de la úlcera, dejar el coágulo, si no es fácilmente extraíble, dejar el coágulo. Luego tenemos una úlcera tipo 2C, de ese grado reciente, y es una mancha hemática, y el riesgo de sangrado es muy, muy pequeño, ¿no? Hasta el 15%.
Y en el Forrest 3, el Forrest es la úlcera más crónica, digamos. Tiene base limpia, cubierto de fibrina, borde nítido, no hay evidencia de vaso ni sangrado. Y esta tiene un riesgo de resangrado de 3 al 5%. Entonces, ¿para qué nos sirve la clasificación de Forrest? Es para tomar decisiones sobre conducta terapéutica y también dar de alta al paciente, ¿no? Generalmente 2C o 3 podríamos dar de alta al paciente. En cambio, en 1A, 1B o 2A tenemos que hacer terapia terapéutica y el paciente tiene que quedar todavía en monitoreo porque el riesgo de resangrado para estos pacientes todavía es alto. Bueno, y acá en este último cuadro tenemos el tratamiento, cómo debemos comportarnos frente al tratamiento de una úlcera. Vamos a identificar si está asociado al Helicobacter, si está asociado al uso de AINES o si no está asociado ni a Helicobacter ni a AINES. Si está asociado al Helicobacter, el tratamiento es erradicación del Helicobacter. La erradicación del Helicobacter, hay diferentes esquemas, consiste en un tratamiento antibiótico dual, más un inhibidor de bomba a doble dosis, más a veces asociado a bismuto. Ahora, acá hay dos condiciones, si es gástrica o si es duodenal. Si hay helicobacter y la úlcera es gástrica, el tratamiento es antisecretor. Inhibidor de bomba por 2 meses, o sea, 8 semanas. Y si es duodenal, no es necesario tratamiento antisecretor, solo tratamiento del helicobacter. ¿Por qué? Porque el lecho del duodeno es alcalino. Eh, si la úlcera está asociada a AINES y hay dos situaciones, ¿puedo suspender el AINES o no puedo suspender el AINES? Si puedo suspenderlo, hay que ver si es gástrica o duodenal. Y si es gástrica, el tratamiento con inhibidor de bomba es por 6 a 8 semanas y si es duodenal de 4 a 6 semanas. Ahora, si es que no puedo suspender el AINES porque tiene una cardiopatía, un retraso valvular reciente y el riesgo cardiovascular es alto, entonces en este caso vamos a dar inhibidores de bomba por 12 semanas. Cuando la úlcera es complicada, o sea, se ha asociado a una perforación gástrica, una fístula, el tratamiento también tiene que ser por 12 semanas. Bueno, muchachos, ese es lo que quería más o menos explicarles sobre la enfermedad úlcera. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Me escuchan? Doctor, tengo una consulta. Dígame. Entonces, en la escala de Forrest, la endoscopia digestiva terapéutica se aplicaría para el estadio 1A, 1B y 2A, Dos a sí, o solo al sí. estadio 1A y 1B. No, no. 1A, 1B y 2A, porque el vaso visible también tiene un riesgo de sangrado sangrado de 40 al 50%. Ahora, la terapia endoscópica generalmente es doble. No se suele usar uno solo. O sea, uno puede hacer inyectoterapia, es instilar o adrenalina en sus 4 cuadrantes a la úlcera, esperar que eso colapse y además colocar otro método que puede ser termocoagulación, una sonda especial que se llama Cogasper. Clipamos y hacemos un impulso eléctrico que se va a transmitir en calor y va a quemar. Otra posibilidad es que se llama argón plasma. El argón es una sonda que bota un gas que con un impulso eléctrico ese gas se va a convertir en plasma y va a ser una quemadura superficial. Otra técnica aparte de la inyectoterapia es poner clics hemostáticos para que cierren ese vaso, ¿ya? Entonces siempre se hace terapia dual, en 1A, 2B y 2A. En el 2B, uno tiene que ver si el coágulo sale y se ve un vaso visible, entonces ya pues lo tratas como el 2A, ¿no? En el 2C sí es conducta expectante, continúas un IBP y control de daños. En el Forest 3 sí no solemos hacer terapia endoscópica, porque el riesgo de sangrado solo es 3 al 5%. Sin, o sea, este riesgo es sin terapia antisecretora, o sea, sin uso de IBP. ¿Ya? ¿Sí? ¿Escucha? ¿Alguna pregunta? Hola. Doctor, disculpe, ¿qué sé, cuál sería el beneficio entre
como usted comenta, la terapia de termorregulación por contacto, o sea, en este Termocoagulación caso de contactos. ajá, o sea, la bipolar con en comparación a la de argón, que es sin contacto, pues, ¿no? ¿Cuál sería Sí, la... lo que pasa es que el argón es mucho más superficial. El argón es, la quemadura no es tan profunda. El argón es más superficial porque somos para telangiectasias, exámenes, lesiones vasculares pequeñas. Eh, Sí, sí, eh, sí. Sí. Ajá. sí, en cambio el coaguáspero en termocoagulación, el, va a ser más profunda y va a permitir controlar mejor el sangrado. Pero también hay un riesgo cuando uno hace termocoagulación, a veces la consecuencia, su secuencia, a ver, que va a generar otra úlcera, pero ya por la misma lesión térmica, ¿no? De Y rutina doctor, más o menos... nosotros, Ay, perdón. de Sí, rutina doctor, de nuevo. nosotros ponemos inyectoterapia y ponemos clic, que es lo más fácil para nosotros. O sea, colocamos clic hemostáticos, creo que hay una imagen del clic hemostático. Y para nosotros es más fácil manejarlo de esa manera. Si tienes alguna pregunta, mira acá hacemos inyectoterapia y colocamos clics. Los clics es mucho más seguro, ¿no? Y doctor, ¿hay alguna quizás contraindicación en quizás una úlcera en donde no se pueda usar este clips? Por ejemplo, si es Mm, crónico o algo así. no, el problema es que es el clic adecuado, ¿no? Hay clic de diferente tamaño de apertura. Hay clics que tienen de 5, 10, 15, hasta de 30 milímetros, el clic grande realmente. A veces, por ejemplo, acá está viendo esta imagen que se ponen varios clics porque uno no es suficiente. Ahora, hay otro sistema que se llama Ovesco. El sistema Ovesco es un sistema, es como una grapa que se pone en la punta del endoscopio que permite agarrar estructuras mucho más grandes, ¿no? Si le hemos llegado a usar, pues, por ejemplo, cuando tenemos una úlcera muy, muy grande, porque el clic tiene que agarrar dos bordes para clipar, pues para engampar. A veces no agarra dos bordes, entonces podemos usar el Ovesco, que es como una grapa grande, y eso sí, sí podemos grapar. Para los clics siempre se preocupan qué pasa con el clic. Se cae solo. Una vez que se regenera la úlcera, esa parte del clic que cae, se cae y se elimina por vía digestiva, ¿no? Ah, gracias, doctor. Ok, ¿alguna pregunta? Doctor, disculpe, ¿nos podría compartir sus diapositivas, por favor? Ah, ya, se lo paso a la delegada. Muchas gracias. El estadio 1A y 1B de la que corre serían los únicos que podrían ser estos severos. 1A, 1B y 2A, porque el riesgo de resangrado hasta el 2A es hasta el 40 al 50%. O sea, tiene que hacer terapia. Si tú dejas 1A y no le haces, o sea, entras, lo miras, o 1B, entras, lo miras, ese paciente se va a descompensar, ¿no? O sea, se va a descompensar y se puede morir. Por eso es que en la endoscopía no solo es diagnóstica, es terapéutica, ¿entiendes? Y ahora, con respecto a cuándo hacer la endoscopía frente a una úlcera, la endoscopía se hace cuando el paciente esté estable, seguro. Ya les había comentado que la endoscopía no se hace muy rápido. Se tiene que esperar las primeras 24 horas, más tampoco, ¿no? Tiene que ser en las primeras 24, pero no en las primeras 6 ni en las primeras 12. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que pone en riesgo más al paciente. El paciente tiene que estar estable, económicamente estable, con vía aérea permeable, para poder hacer el procedimiento, ¿no? ¿Alguna pregunta? Doctor, como usted comenta, para el 2B, primero se hace, ¿no? Ver si es realmente un coágulo adherido. Pues, ¿no? Si es así, ya se usa más que todo solo IVPs. Claro, entonces, Pero, claro, por ejemplo, algunos en el 2B lo dejan el coágulo, como que no se ve, o sea, ajá, intentan sacarlo y no sale y lo dejan. Ahí sí ya no haces terapéutica, está el coágulo ahí, pero no te permite hacer. Pero si se sale el coágulo y tú ves un vaso visible, ya se convierte en un 2A.
O de repente se cae el coágulo y tú ves fibra, nomás fibrina, ya se convierte en un 2C. Y ahí ya no es terapéutico. Y doctor, estadísticamente se podría decir más o menos eh, como haciendo, ¿no? Viendo si, o sea, si se cae el coágulo, ¿qué estadio de Forest normalmente da o Normalmente usted ha vemos un visto? 2A, pues. Generalmente vemos 2A, Una, dos, ¿no? ah, Pero a veces no se puede sacar. Uno le echa agua, le echa agua, le echa agua y no sale ujú, coágulo. Se claro, queda que no sale, firmemente adherido ya y está no adherido. sale. Ya ahí lo dejas, pues. Mm. Prácticamente es el que Ah, está ya, controlando el sangrado, ¿no? ya, doctor. 12 bebés, ¿no? Dice que Sí, más que todo. sí. Ya, gracias. ¿Alguna pregunta más? La delegada. Doctor, yo quisiera hacer un aporte. Dime, dime. Dicen que la úlcera gástrica sí o sí se tiene que biopsiar y ver que esté cicatrizado porque tiene riesgo a hacer malignidad. Además que creo que si mide más de 3 centímetros y está en el fondo, está asociado con adenocarcinoma, puede causar un Sí, adenocarcinoma. la úlcera tiene ciertas características. Hay úlceras que tienen características benignas o todas las úlceras tienen que ser biopsiadas mientras lo permite el paciente, o sea, que esté estable, ¿no? O sea, esta es una característica de una úlcera de tipo benigna y tipo maligna. En realidad, todas las úlceras tienen que ser biopsiadas. Pero si está en sangrado activo, esperaremos en una segunda oportunidad para ingresar y biopsiar. Pues, si tú ves una úlcera una Forres 3, ahora, la principal causa de que sea benigna es el Helicobacter, pero no necesariamente tienes que tomar en la úlcera. Cuando tienes una úlcera en tu adeno, te puedes tomar biopsias del cuerpo. Ahora, si tiene una úlcera y tiene mal aspecto maligno, sí tendrías que biopsiar del borde. Y se toman varias muestras del borde. Incluso se piden tomar biopsia de la necrosis, del lecho ulceroso. ¿Alguna otra pregunta? Hola. No, doctor, todo claro. Ok. Bueno, muchachos, gracias por la atención prestada. Ya nos vemos en otra oportunidad. Muchas gracias, doctor. Ya nos vemos. Cuídense.